principalmente la ganglionar y la pleural, y siendo más frecuente estas presentaciones extrapulmonares hasta en un 70% en los sitios en donde la infección por VIH es más prevalente. La epidemiología, acá la podemos ver a nivel mundial, en la que en Colombia se reportan incidencias de 25 a 99 casos por 100.000 habitantes. Pero hablando de Colombia en el 2022, se reportaron en total 17.495 casos, aumento de un 22% de los casos. Estos están principalmente concentrados en Antioquia, Cali, Bogotá, Santander y Barranquilla. Y en Colombia representando un 86% la tuberculosis pulmonar y el restante siendo extrapulmonar es la más frecuente la pleural en un 40%. Y vemos cómo esta ha venido aumentando, sin embargo, teniendo en cuenta que en el 2020 hubo un subregistro en el contexto de la pandemia por COVID-19. Para recordar también un poco de lo que tenemos como medicamentos antituberculosos, en esta gráfica podemos ver tanto los medicamentos de primera como de segunda línea que pueden ser usados para el tratamiento de esta infección. Ya vamos a ahondar un poquito más en los medicamentos de primera línea, como para recordar un poco más su mecanismo de acción y también poder entender la fisiopatología de la hepatotoxicidad relacionada con los antituberculosos. El primero del que vamos a hablar es de la isoniazida. Recordar que su mecanismo de acción está directamente relacionado con el ácido micólico. Este es un medicamento que está disponible para uso desde 1952. Es un profármaco que se activa por la catalasa peroxidasa de la micobacteria. Esto lo que hace es que al ser activado produce radicales libres que inhiben tanto la formación del ácido micólico, pero además estos radicales libres producen un estrés oxidativo que produce un daño del ADN y una muerte del bacilo. La mutación en la isoniazida está dada por la mutación en el gen CATG, que está precisamente relacionada con la catalasa peroxidasa, que es la que va a activar a la isoniazida. La rifampicina es un antituberculoso que está disponible desde 1966. Este inhibe la RNA polimerasa dependiente de ADN, está dado por el gen RPOB y precisamente las mutaciones en este gen lo que van a hacer es alterar la RNA polimerasa y llevar también a la resistencia. La piracinamida, que este ha sido como el más difícil de entender el mecanismo de acción de este fármaco, es un derivado del ácido nicotínico disponible para tratamientos de 1952. Se sabe que es un profármaco que ingresa de forma pasiva a la micobacteria, que ahí se convierte a ácido piracinoico y al convertirse en ácido pirocinoico, este no puede volver a salir, se acumula en el citoplasma y esta acumulación en el citoplasma lo que hace es que acidifica el pH del citoplasma, inhibiendo el Fas1 y finalmente inhibiendo también la síntesis del ácido micólico. Y su mutación está por el gen PNCA, altera la piracinamidasa, que es el que va a producir ese cambio de piracinamida a ácido piracinoico. Y finalmente el etambutol, que está disponible desde 1966, es un inhibidor de la arabinosiltransferasa, altera la síntesis del arabinogalactano, que es uno de los componentes de la pared celular. Para recordar también, se han planteado distintos esquemas de tratamiento para la tuberculosis, siendo el primero, que es el que nosotros más usamos aquí, el que se usa aquí en Colombia, que consiste de una fase intensiva y una fase de continuación. Una fase intensiva que consta de los 4 medicamentos por 56 dosis y la fase de continuación de 126 dosis, que se dividen en un total de 4 meses por un total de 6 meses, siendo este el esquema de tratamiento que ha demostrado mayor efectividad. Es muy importante recordar entonces que este tratamiento estándar no es inocuo de efectos adversos, cutáneos, gastrointestinales, neurológicos, pero además la hepatotoxicidad, que es el motivo pues, de esta reunión. Y pues teniendo en cuenta que estos efectos adversos impactan en la adherencia, pero además en la efectividad del tratamiento. La hepatotoxicidad entonces se ha relacionado con los primeros 3 medicamentos, la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. Lo primero que plantean es que se deben excluir otras posibles causas de hepatotoxicidad en estos pacientes, incluidas las hepatitis virales. ¿Y cómo se define la hepatotoxicidad? Se define como un aumento de más de 3 veces en las transaminasas en pacientes que tengan síntomas, ahorita vamos a hablar algo de los síntomas, o que tengan un aumento de más de 5 veces por encima del valor superior de las transaminasas
sin la necesidad de que presenten síntomas. Hablan de las bilirrubinas 2 veces por encima del valor y también hablan de la fosfatasa alcalina 2 veces por encima del valor superior normal. Pero además, esta se puede clasificar según severidad. La OMS plantea estos grados de severidad que lo dividen de 1 a 4, siendo el grado 1 o la hepatotoxicidad leve, los pacientes que tienen una elevación de menos de 2.5 por encima del límite superior normal, siendo ya la 4, que es la grave, 10 veces por encima del límite superior normal. Estaríamos hablando de una elevación de las transaminasas hasta por encima de 500. La incidencia, es muy importante que se han usado distintas definiciones para plantear la hepatotoxicidad por antituberculosis. Entonces la incidencia varía mucho entre los estudios según también la definición que haya usado en esos estudios. Los estudios han reportado de 2 hasta 28% de incidencia de hepatotoxicidad por antituberculosis, en lo que la rifampicina reporta cuando se usaba sola entre un 1 a 2%, pero en los esquemas que usaban piracinamida hasta un 58%. Y acá podemos ver en esta tabla precisamente lo que les menciono, que los estudios que hablaban de una incidencia de 2% eran los estudios que tenían una definición con unos valores un poco más altos. Para este caso del 2% hablaban de una elevación de 6 veces por encima del valor superior normal, mientras que los que tuvieron una incidencia de 27.7% eran los que hablaban de 3 veces por encima del límite superior con síntomas o 5 veces sin la presencia de síntomas. Y también otros estudios también han encontrado la forma como la incidencia va aumentando con la edad y la forma como en los pacientes de más de 54 años se encontraron incidencias hasta de 31 por 1000 casos de tratamiento con antituberculosos. Hablando un poco de la fisiopatología, se hablan de cuatro. Cosa rara. ¿Aló? Ya no se está muriendo. Ya lo que tiene es un delirio, fluctuación en el estado de alerta. ¿Aló, profe Clara? ¿Aló? Ya, listo. Hablando de los medicamentos antituberculosos y la fisiopatología de esta hepatotoxicidad, se hablan de 4 grandes mecanismos, siendo los 2 primeros los más relevantes. Se plantea que puede haber con el inicio del tratamiento una adaptación hepática, esta es fisiológica, se asocia a vías de supervivencia del hígado que tienen un componente antiinflamatorio, antioxidante y vías antiapoptóticas, y que puede haber una elevación asintomática transitoria, normal, esperada, sin necesariamente tratarse de hepatotoxicidad. Y también ya habla de hepatitis aguda o injuria hepatocelular, que sí ya hablamos de un mecanismo tóxico, un evento adverso del medicamento y que puede venir o no asociado a síntomas. Y otros menos frecuentes planteaban la esteatosis hepática no alcohólica y la hepatitis granulomatosa. La mayoría de las reacciones, como vamos a ver más adelante, se plantean que son idiosincráticas, es decir, impredecibles, no hay una dosis clara definida, pueden ser en relación a cualquier órgano, pueden estar asociadas a reacciones por IgE, reacciones tempranas, y también asociadas a la producción de metabolitos que se pueden producir en el metabolismo de cada uno de los fármacos antituberculosos. Y también para recordar, muy importante, del metabolismo hepático, las 2 fases que tenemos, la fase 1 que es una fase de oxidación y desmetilación, aquí es donde están relacionadas las enzimas del citocromo P450 que cobran una importante rol, especialmente en la rifampicina, y en la que esta fase puede venir asociada a la presencia de intermediarios tóxicos. Y la fase 2, que es la fase hepática, en la que viene asociado a procesos de glucuronidación y sulfatación, que lo que hacen es que hacer compuestos solubles para que puedan ser de fácil eliminación vía renal. Y otra vía, que es la de glutatión, que estaba asociada también a los componentes tóxicos que se denominan a la glutatión S-transferasa y precisamente evitan esos mecanismos tóxicos asociados a estos medicamentos. Este es un resumen de la forma como los 3 medicamentos que mencionábamos, la piracinamida, la rifampicina y la isoniazida, pueden producir hepatotoxicidad. Sin embargo, ya vamos a hablar puntualmente de estos. La isoniazida se asocia a un proceso de esteatosis y necrosis hepatocelular. Sus principales metabolitos tóxicos
son la hidracina y la acetilhidracina. Es muy importante, y como podemos ver en la imagen, que la isoniazida que está arriba se puede ir por dos vías, por la vía de la acetilación y la vía de la hidrólisis. Cuando se va por la vía de la hidrólisis, se va directamente al compuesto de la hidracina, que es el metabolito tóxico, mientras que cuando se va por la vía de la acetilación, si bien también puede llegar a este, es de una forma más lenta y con otros pasos previos a esto. Estos dos compuestos se asocian a un estrés oxidativo, producen también radicales de nitrógeno que pueden producir daño celular, depresión del glutatión, y por eso se produce hepatotoxicidad. Es muy importante que en relación a esto, y como vemos en la primera parte en donde inicia la isoniazida, los acetiladores lentos se van a ir de una forma más temprana por la vía de la hidrólisis, es decir, que de una forma más temprana van a producir estos compuestos como lo son la hidracina, y por ende son los pacientes acetiladores lentos los que tienen un mayor riesgo de tener la hepatotoxicidad. Se ha encontrado también que los pacientes que tienen mayor actividad del citocromo CYP2E1 también tienen una mayor predisposición para la hepatotoxicidad por isoniazida por la síntesis de los metabolitos tóxicos. La rifampicina es un mecanismo que no es claro y es impredecible. Sin embargo, se ha asociado a una hiperbilirrubinemia transitoria que se produce por un aumento en la síntesis, por una disminución en la excreción y por cierta lesión, cierto grado de lesión hepática que también pueden producir secundario a la colestasis. Es muy importante que la rifampicina es un potente inductor de la P450, y se ha encontrado que la rifampicina puede también inducir la isoniazida hidrolasa. Por ende, si recordamos la imagen anterior, la rifampicina podría potenciar el efecto hepatotóxico de la isoniazida, especialmente cuando sean las dos a dosis altas. Y la piracinamida, que no es el mecanismo muy claro, sin embargo es el más hepatotóxico, es dosis dependiente. La respuesta pues, puede ser idiosincrática y se asocia a la enzima nicotinamida acetildeshidrogenasa, que produce radicales libres y que produce el daño hepatotóxico. Este fue un estudio que buscaba ver el riesgo de hepatotoxicidad, fue realizado en pacientes con tuberculosis latente, pero nos permitió ver la hepatotoxicidad en los pacientes que usaban rifampicina y isoniazida especialmente. Fue una revisión sistemática que fue publicada ahorita en el 2023. Tomaron artículos de 1952 a 2021, un total de 175 publicaciones. La mayoría de estos eran estudios de corte retrospectiva, la mayoría realizado en países de altos ingresos, y estos fueron todos los esquemas que usaban. Sin embargo, el más usado en los estudios fue el de isoniazida para tuberculosis latente de 6 a 9 meses. ¿Qué encontraron ellos? Cualquier hepatotoxicidad se presentó en un 2.8% de los pacientes. Sin embargo, una hepatotoxicidad que obligara a detener el tratamiento solamente se presentó en 1.1% de los casos, siendo el grado 1, grado 2, la mayoría un 6%, y que llevara a trasplante hepático, a falla hepática aguda, muy bajo, 0.011%. Ellos concluyen que los eventos adversos en general a los antituberculosos para tuberculosis latente con los esquemas mencionados se presentaban en eventos adversos en general un 3.7%, y la hepatotoxicidad sí se representaba en un 1.1%. Encontraron que la incidencia más alta fue con los 3 meses de isoniazida con rifapentina, y la más baja cuando se daba la rifampicina solo por 4 meses. Y aunque siempre ha sido un poco más difícil evaluar la piracinamida, teniendo en cuenta pues que no es un fármaco que usamos en la tuberculosis latente, ni lo usamos solo. Sí se encontró entonces que este fue un estudio que se realizó en fase de continuación de la tuberculosis. La segunda fase se realizó en el 2001. Este fue una corte con casos y controles anidados. En total tuvieron 3.007 pacientes que definían como casos probables de hepatotoxicidad. Ellos que encontraron que los esquemas que usaban piracinamida tenían un OR estadísticamente significativo de 2.5 para la presencia de hepatotoxicidad, pero que incluso se podía hacer, incluso ajustando las variables y siendo más estrictos con las definiciones de hepatotoxicidad, este continuaba siendo alto hasta de 2.2. Ellos que definen que la hepatotoxicidad se presentó en un 5%, siendo más que todo en los
en los esquemas que incluían la piracinamida, la isoniazida y la rifampicina en un 2.6%, mientras que con la rifampicina y isoniazida sola en un 0.8%. ¿Y qué factores de riesgo hay entonces para presentar hepatotoxicidad por antituberculosos? La edad, pacientes que sean mayores de 60 años, precisamente porque tienen una disminución del aclaramiento renal, pero además unos cambios en el flujo y en el tamaño del hígado. El sexo femenino, fundamentados en una mayor actividad del citocromo P3A, que les confiere 4 veces más riesgo de hepatotoxicidad. Pacientes desnutridos o con un índice bajo de masa corporal, los pacientes que estén con dosis altas de los medicamentos, pacientes con coinfección por VIH, por alteraciones en las vías oxidativas, pero además por las interacciones que pueden haber con los antirretrovirales que se den a estos pacientes, pacientes con enfermedad hepática preexistente, en los que se destaca principalmente la hepatitis B o la hepatitis C, y los genéticos, en los que predomina principalmente lo que ya mencionamos antes, que eran los acetiladores lentos, además del alcoholismo. En este estudio, simplemente lo que buscaban plantear era la forma como los pacientes que tienen que son acetiladores rápidos o acetiladores intermedios, presentan menos hepatotoxicidad con un OR de 0.41. En este caso sí se encontró que los pacientes mayores de 35 años sí tenían también menos hepatotoxicidad, pero además que el sexo masculino tenían menos con un OR de 0.38. Y también es muy importante que se han estudiado los distintos genotipos que podrían predisponer a hepatotoxicidad por antituberculosos, en los que estos son todos los que se han descrito, siendo muy relevante este que se asocia a hepatotoxicidad por todos los antituberculosos con un HR para la hepatotoxicidad de 9.7. La clínica, generalmente los pacientes van a manifestar síntomas en los primeros 2 meses, un 87%. Es difícil distinguir de la clínica de una hepatitis viral, sin embargo son pacientes que tienen ictericia, dolor abdominal, pueden presentar náusea o vómito, prurito e incluso pueden tener coluria. Continuando con el caso clínico que habíamos mencionado previamente, en la fibrobroncoscopia también se le toma la PCR para tuberculosis, la cual es positiva, se le inicia el tratamiento, sin embargo al tercer día empieza a presentar náuseas, emesis y epigastralgia. La función hepática con un aumento en las transaminasas, AST en 126, ALT en 111 y fosfatasa alcalina también aumentada en 135. Ante la presencia de un aumento de 3 veces el límite superior y la presencia de síntomas, se consideraba que el paciente estaba con una hepatotoxicidad, se suspenden los antituberculosos, pero también se suspenden otros posibles hepatotóxicos, que en este paciente era la acetaminofén. Es muy importante en el manejo de los pacientes que presentan hepatotoxicidad. Lo primero es dar y educar a los pacientes en los posibles signos y síntomas de alarma que los deberían llevar a consultar. La toma de la función hepática basal es uno de los puntos pues que hay divergencia en opiniones. Algunos autores mencionaban que a todos, mientras que otros plantean que se debería tomar una función basal a los pacientes que tengan factores de riesgo para hepatotoxicidad. Y cuando las transaminasas están por encima de 5 o por encima de 3 con síntomas, se debería suspender el tratamiento de forma concomitante, evaluando otras posibles causas. Se deben suspender todos los posibles hepatotóxicos, se deben manejar los síntomas y aunque es infrecuente, un 5% pueden presentar falla hepática aguda y estos pacientes se deberían trasladar a centros de hepatología. Esto por la presencia de ya encefalopatía ictericia o la presencia de coagulopatía con un INR mayor a 1.5. ¿Cómo se debería reiniciar el antituberculoso? Y es en donde hay mayor divergencia entre los autores y entre las distintas opiniones. Un tercio se habla de que van a tener una elevación leve asociada precisamente a esta adaptación hepática a los medicamentos, por lo cual se considera que un 80 o un 90% lo van a poder reiniciar sin tener ninguna recurrencia en la elevación de las transaminasas. Planteaban que sí, es muy urgente dar el tratamiento, se considera que está en riesgo la vida del paciente. Se planteaban en casos de falla respiratoria, tuberculosis miliar o meningitis tuberculosa, dar manejo con esquemas no hepatotóxicos de forma transitoria, mientras que resuelve y se evalúa si va a ser posible reiniciar nuevamente los antituberculosos de primera línea.
Y estos son como los tres grandes esquemas que se plantean para el reinicio de los antituberculosos. Uno que habla de una reintroducción secuencial. Esta reintroducción secuencial es secuencial tanto en medicamentos, pero también puede ser secuencial en dosis. La reintroducción de todos los medicamentos al tiempo, en los que si llegara a presentar otra vez una elevación, se podrían dar ahora sí de forma secuencial para ver cuál de estos fármacos es el que le está produciendo la hepatotoxicidad, pero también se plantea la reintroducción sin piracinamida, en la que se dirá los 3 tratamientos sin este último, con una terapia extendida por 9 meses. Los lineamientos colombianos, y esta es una tabla que nos plantean en los lineamientos, en la que podemos ver que se inician los medicamentos de forma escalonada: rifampicina, después isoniazida y finalmente piracinamida. El etambutol se inicia desde el día 1, teniendo en cuenta que ese no se asocia a hepatotoxicidad. La guía plantea que se puede dar de forma escalonada la dosis, sin embargo también plantea que se puede dar la dosis total desde el inicio del tratamiento. Y lo que sugieren es un aumento progresivo de las dosis o adición de los medicamentos cada 48 a 72 horas. Estos son otros esquemas que plantean otras sociedades, como lo de la ATS en Estados Unidos. La ATS lo que plantea es que también la misma definición se deberían de tener todos los medicamentos antituberculosos, esperar que estos se normalicen, descartar otras causas y a partir de ahí primero iniciar la rifampicina con el etambutol, y ya una vez esta sea tolerada, iniciar con la isoniazida. Ellos realmente no reintroducen la piracinamida, especialmente en los casos en los que presentan una hepatotoxicidad grave o una elevación de transaminasas prolongada. Pero entonces me fui a buscar como que encontramos de la evidencia, como cuál era el esquema que más servía para estos casos. Este fue un estudio ya hace 20 años, fue realizado en el 2001, en el que era un ensayo clínico aleatorizado con 45 pacientes. Ellos dividieron sus pacientes en 4 grupos. A uno, al que le daban las dosis escalonadas de isoniazida, rifampicina y etambutol, le quitaban la piracinamida y les daban streptomicina. Y 2, el grupo que le daban el tratamiento de primera línea completo. Ellos encontraron que el grupo 2 sí tuvieron 6 recurrencias, que representaban un 24% pues, de esto. Fue una diferencia estadísticamente significativa, sin embargo, con una población que fue bastante baja. Este fue otro estudio que fue realizado en el 2020. Fue una revisión, una metaanálisis que evaluaron 4 estudios, en total de 577 pacientes. La comparación era con la reintroducción completa y lo comparaban con 2 grupos: el reinicio progresivo, tanto en medicamentos como en la dosis, o el reinicio secuencial de los medicamentos a dosis plena sin dosis escalonada. Sin embargo, ellos no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre estos esquemas, pero además, y me llamó mucho la atención, pues que es muy importante tener en cuenta que no hubo diferencias entre reintroducir la rifampicina o la isoniazida primero al momento de hacerlo de forma secuencial. Y este fue el más grande, que fue publicado en el 2010, en el que se realizó un ensayo clínico aleatorizado en India del 2004 al 2009. Tomaron 175 pacientes con hepatotoxicidad por antituberculosos. De estos, 6.9% eran asintomáticos. Ellos incluyeron pacientes de 16 a 65 años que tuvieran aumento de 5 veces las transaminasas en una sola toma, más de 3 veces en 3 tomas consecutivas, o bilirrubina más de 1.5. Tenían en cuenta cualquier síntoma, que se hubiera descartado la hepatitis viral y que hubieran tenido mejoría de la función hepática con la suspensión. Ellos dividieron a los pacientes en 3 grupos. Un grupo al que se le daba la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida, es decir, el esquema completo desde el día 1. Otro grupo en el que se iba escalonando el tratamiento, pero a dosis plenas, es decir, se iniciaba la rifampicina al día 1 la dosis completa, a los 8 días la isoniazida y al día 15 la piracinamida. Y otro que se iba escalonado tanto en medicamentos como en dosis progresiva. Fue en total de 175 pacientes. La presencia en los grupos fue muy similar,
y hubo 8 recurrencias en el grupo 1, 6 recurrencias en el grupo 2 y 5 recurrencias en el grupo 3. Al hacer los análisis estadísticos, la única diferencia en cuanto a los parámetros pues, básicos de los pacientes, la única diferencia que se encontró fue en los niveles de albúmina y de proteína, en los que se encontró que los pacientes del grupo 1, que fue a los que se les dio el medicamento antituberculoso, el tratamiento completo de entrada, tenían niveles de albúmina y proteína más altos. Sin embargo, en los demás no hubo diferencia. Pero al evaluar y hacer las diferencias estadísticas entre los 3 grupos, no se logró una diferencia estadísticamente significativa a favor de alguno de estos 3 grupos para el tratamiento para la reintroducción de los antituberculosos. Y hubo una recurrencia de un 10.9%. Los diagnósticos diferenciales que deben ser tenidos en cuenta son la hepatitis autoinmune, cálculos en la vía biliar, asociado a otros medicamentos como mencionábamos previamente, pero también la hepatitis hipóxica, abscesos hepáticos, la esteatosis hepática no alcohólica y la hepatitis viral. En nuestro paciente se le pidió una eco de abdomen superior que fue normal, se le tomaron hepatotropos que fueron negativos y a los 5 días ya tenía unas transaminasas normales con una AST en 33 y una ALT en 74. Se decide nuevamente iniciar, en este paciente se decide optar por el inicio escalonado a dosis plenas, iniciando el etambutol rifampicina el 29 de noviembre, el 1 de diciembre posteriormente la isoniazida y ya finalmente el 4 de diciembre se reintroduce el esquema completo de los antituberculosos. Y vemos el comportamiento de las transaminasas como después de esto, después de que tuvo una elevación, esta disminuyó y la tendencia fue a continuar disminuyendo después de la reintroducción de los medicamentos. Fue muy interesante realizando una búsqueda a ver pues qué había acerca de la prevención en esto. Este fue un estudio que se publicó en el 2023, fue una revisión sistemática, un metaanálisis, todos con estudios realizados en Asia, en lo que fundamentan que el uso de antiinflamatorios y antioxidantes en pacientes de riesgo podrían prevenir la presencia de hepatotoxicidad. Ellos hicieron búsqueda de artículos publicados hasta el 2022 y eran intervenciones que se hacían con manejos alternativos o con hierbas o con N-acetilcisteína para prevenir la hepatotoxicidad. En total fueron 14 ensayos clínicos aleatorizados para un total de 3.423 pacientes. Fueron publicaciones del 2008 al 2021, como mencioné previamente, todos en países asiáticos. Los artículos tenían poblaciones que iban desde 42 hasta 753 pacientes y el seguimiento se hizo desde 2 a 24 semanas. Todas estas fueron las intervenciones que se evaluaron en estos artículos. La que más se encontró era asociada a la silimarina, pero también hubo intervenciones a la cúrcuma, vitamina A, C, N-acetilcisteína, unos compuestos poliherbarios. Y los resultados de ellos, de todas estas intervenciones, se encontró que la N-acetilcisteína podía tener cierto impacto para la prevención de la hepatotoxicidad, que la cúrcuma con esta hierba de tinospora también podía prevenirlo, pero que además habían ciertos compuestos poliherbarios que podrían tener un beneficio en esto. Siempre se debe recomendar a los pacientes en los signos de alarma, se debe recomendar en evitar el consumo de alcohol, se debe indicarles que deben consultar previo a la toma de otros medicamentos y siempre informar que están con antituberculosos. Y de los antituberculosos de segunda línea se describen de forma muy baja la hepatotoxicidad, en los que destacaban 2, las fluoroquinolonas, en los que está principalmente la cipro y la moxifloxacina, por algo de metabolismo hepático, sin embargo, con elevaciones reversibles que son tan bajas como de un 2 a un 3% y realmente una injuria o una hepatotoxicidad grave que puede ser menor a un 1%. Y el ácido paraminosalicílico que realmente representó hepatitis de un 0.3 a un 0.5%. Las conclusiones entonces es que la hepatotoxicidad es un evento adverso infrecuente de los antituberculosos que está más relacionado con la piracinamida. Se deben tener en cuenta los factores de riesgo para saber a quién se debe vigilar, esto especialmente. El reinicio, realmente no hay un estudio que oriente a favor de una u otro de los esquemas, en mi opinión personal y con lo leído,
pienso que la reintroducción completa en un paciente que hizo una hepatotoxicidad y no tenía factores de riesgo sería una buena opción, mientras que en un paciente con una terapia escalonada podría ser la opción en pacientes que tienen factores de riesgo para hepatotoxicidad. Y finalmente, faltan estudios para hablar de prevención, especialmente por lo que se habla con las interacciones, estos medicamentos naturistas, estas hierbas y todo, que pueden haber interacciones hepáticas y que antes tal vez podrían predisponer a alteraciones en el metabolismo, especialmente con la rifampicina y a mayores efectos adversos. Muchas gracias. Profes, ¿alguna pregunta, comentario? Santi, no, lo primero es que muy bien, este es un tema pues que es importante que lo tengamos en consideración, dado pues que nosotros tenemos una incidencia importante pues, de tuberculosis y pues uno en función de lo que ve, pues debe también saber cómo manejar las complicaciones de las terapias que utiliza. Entonces es fundamental pues como que el internista tenga pues como conocimiento de cómo detectar de cuál es el diagnóstico diferencial y cómo manejarlo. Esto sigue siendo pues como una complicación frecuente y sobre todo pues que usted la detecte tempranamente y sepa qué pacientes están en mayor riesgo va a ser fundamental. Ya hacerlo todo de una o hacerlo escalonado, pues eso es según las preferencias. Si uno pudiese pegarse pues como de la que hay pacientes de mayor riesgo, otros de menor riesgo y todo, pero pues yo creo que inclusive pues lo hacemos de diferente manera pues entre los mismos infectólogos. Pero pues yo creo que los conceptos fundamentales y ver cómo se comporta un paciente que hace la toxicidad, se suspende y con la reintroducción lo tolera, yo creo que es pues, lo más educativo acá y sobre todo que hayas podido revisar pues esto y recuerden pues la importancia y la interpretación adecuada del perfil hepático, diferencia de un patrón hepatocelular, un patrón colestásico, saber cómo es el comportamiento de la cinética de cada uno de los antituberculosos, porque pues muchas veces nos equivocamos ahí. Bien, entonces muchas gracias, Santi. Gracias, profe. Profe Cristian. Bueno, ¿me escuchan bien allí? Sí, profe. Sí, bien. Bien, bien. Bueno, como anotaba Daniel, pues muy bien, ¿cierto? Lo importante es que ustedes tengan las nociones y cómo aproximarse, ¿cierto? Lo primero es reconociendo los diferentes patrones que pueden presentarse, ¿cierto? No solo desde el punto de vista hepática, sino también de la temporalidad. Por ejemplo, es un poco más frecuente ver la toxicidad temprana por piracinamida y una toxicidad tardía por isoniazida. Ver diferentes patrones, una colestasis transitoria por rifampicina y luego el componente hepatocelular. Si bien eso no es patognomónico, pues ayuda más o menos a tener esa percepción. Otro de los criterios importantes y que debe quedar es que entre más alta sea la elevación de las transaminasas, es más probable que la noxa de base sea la piracinamida. Por ejemplo, en valores mayores a 1000, lo recomendado es no reintroducirlo, ni siquiera considerarlo pues en el esquema de reintroducción como eventos grandes pues a tener en consideración. Ya en la dinámica de reintroducción obviamente hay conceptos dispares, ¿cierto? Entre nosotros mismos frente a los lineamientos que se tiene, pero obviamente hay que evaluar muy bien el perfil de riesgo. Algunos de nosotros nos gusta pues introducirlo plenamente, pero cuando usted va y ve ese estudio que cita de 2010, pues los pacientes con VIH han sido excluidos. Entonces a veces pues lo extrapolamos allí, nos ha ido bien, pero otras veces no tan bien. Entonces a veces uno entra como en esa dinámica, bueno, me inclino por esta estrategia, pero eventualmente toca retroceder. Pero es importante tener en mente, o sea, ese perfil de riesgo, cuánto va a prever que demore la hospitalización, las introducciones secuenciales tanto en medicamentos como en dosis, pueden llevar hasta 2 semanas de demora pues en ese proceso. Entonces hay que estar muy bien al lado del paciente e independiente de lo que se haga, estar vigilando pues que no se vaya a presentar nuevamente la hepatotoxicidad.
Tercer elemento importante es que es raro, pero recuerden los fenómenos paradojales con TB, que también podrían manifestarse a nivel de transaminasa, ¿cierto? A veces hay que tener un poquito de agallas para decir, bueno, esto es hepatotoxicidad, esto es sencillamente un fenómeno paradojal, porque los manejos son completamente diferentes. Es muy raro, reitero, pero hay que tener también en consideración en ese diagnóstico diferencial. Y por último, recuerde que en infectología el principal factor de riesgo para tener una infección o para tener una reacción adversa es haberla tenido antes. Entonces, recientemente, pues vimos un pacientico de 75 años que había tenido ya una hepatotoxicidad, toleró muy bien la reintroducción de medicamentos, pero luego llegó casi en falla hepática aguda en las transaminasas más de 1000, el INR como en 3, bilirrubinas en 19. Contrario a lo que les decía ahorita, pues no tenía piradinamida, ya estaba en segunda fase, pero hay que reconocer muy bien e instruir a esos pacientes para que consulten rápidamente, porque este joven pues terminó en un deceso, de entrada estaba muy grave, pero hay que, digamos, advertirlos, educarlos muy bien, no solo a ellos como pacientes, sino a nosotros como personal asistencial para reconocer oportunamente eso. Listo, profe, gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario. Bueno, no, entonces muchas gracias a todos. A profe Pablo, ¿qué va a hablar? No, entonces muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias.